Tenía apenas 21 años cuando me encontré frente al altar, el corazón latiéndome como un colibrí atrapado en mi pecho. Alcé la mirada hacia los ojos de mi Javier, y sentí que todo lo que alguna vez había soñado se materializaba frente a mí. Era bondadoso, fuerte, con una sonrisa que conseguía que mis rodillas flaquearan. Sus manos sujetaban las mías con una firmeza que prometía un nunca jamás. Éramos jóvenes, quizás demasiado, pero el amor tiene esa extraña habilidad de hacerte sentir invencible. El mundo era nuestro, y estábamos listos para construir nuestra vida juntos. Nuestro pequeño piso en la calle de las Flores no era nada del otro mundo, un acogedor apartamento de una habitación con suelos que crujían melodiosamente y una cocina diminuta donde siempre flotaba un suave aroma a café recién hecho. Pero era nuestro hogar. Javier regresaba de su trabajo en la ferretería del barrio, su camisa de franela ligeramente salpicada de serrín, y me abrazaba, besando la coronilla de mi cabeza. «Eres mi todo, Alma», me decía, y yo le creía. Yo era modista, trabajaba desde casa, cosiendo vestidos y cortinas para las vecinas. La vida era sencilla, pero era nuestra. Cuando descubrí que estaba embarazada, a pocos meses de nuestra boda, el rostro de Javier, mi esposo, se iluminó como el de un niño la mañana de Reyes. Me hizo girar por el salón, riendo, mientras ya planeaba cómo convertiríamos un rincón de nuestro dormitorio en un cuarto para el bebé. Nuestra niña, Lucía, llegó al mundo cuando yo tenía 22, un pequeño bultito con los intensos ojos color avellana de su padre. Esos primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir y una alegría infinita. Javier era un padre natural, acunando a Lucía para que se durmiera, cantando nanas desafinadas que me hacían reír en silencio. Éramos una familia, y creía que nada podría rompernos. Pero la vida tiene una manera cruel de sacudirte los cimientos. Javier comenzó a sentirse más cansado de lo normal. Al principio, pensamos que eran las largas horas en la ferretería, el estrés de ser padres, pero luego llegaron las visitas al médico, los análisis, las palabras que nunca olvidaré: leucemia. Era agresiva, dijeron. Luchamos, Dios mío, ¿cómo luchamos? Javier se sometió al tratamiento, su fuerte complexión se fue desvaneciendo, pero su espíritu no se quebró. Me sujetaba la mano, incluso cuando apenas podía levantarla, y susurraba: «Todo estará bien, Alma. Tú y Lucía, os lo prometo». Falleció una tranquila mañana de martes, justo antes del primer cumpleaños de Lucía. Yo estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano, cuando su respiración se hizo más lenta y luego se detuvo. El mundo se quedó en silencio. No lloré de inmediato, estaba demasiado aturdida, demasiado vacía. Fue como si alguien hubiera arrancado una parte de mi alma, dejando un hueco inmenso. Lucía dormía en su cuna, ajena a que su papá ya no estaba. No sabía cómo seguir adelante, pero tenía que hacerlo por ella. Los días posteriores a la muerte de Javier fueron una niebla. Me movía a través de ellos como un fantasma, alimentando a Lucía, cambiándole los pañales, intentando sonreír cuando ella balbuceaba. Las vecinas de la calle de las Flores fueron amables, trayendo empanadas y dando sus condolencias, pero sus palabras me parecían estática. Me estaba ahogando, y nadie podía sacarme a flote. Nadie, excepto Mateo. Mateo vivía al lado, en la casita azul con el jardín descuidado. Era un hombre tranquilo, quizás unos 30 años, con una barba incipiente y la costumbre de mantenerse apartado. Lo veía cuando cortaba el césped o arreglaba su vieja furgoneta, pero nunca habíamos hablado más allá de un cortés saludo. A Javier le caía bien. Buen tipo, decía, poco hablador, pero se le ve entero. Al día siguiente del funeral, Mateo llamó a mi puerta. Yo estaba hecha un desastre, con el pelo sin lavar, aún en pijama a mediodía. Él estaba allí, sosteniendo una caja de herramientas en una mano y una bolsa de la compra en la otra. «He oído que quizás necesites ayuda», dijo simplemente. Su voz era suave y uniforme. No supe qué decir, así que solo asentí y lo dejé entrar.
No intentó llenar el silencio con clichés o lástima, ni pésames incómodos, ni sonrisas forzadas, ni promesas vacías. Y lo aprecié más de lo que puedo expresar. En lugar de eso, Mateo se arremangó en silencio y arregló el grifo de la cocina que goteaba, ese que Javier había prometido arreglar el próximo fin de semana, un fin de semana que nunca llegó. El sonido constante de las herramientas chasqueando y, finalmente, del agua dejando de gotear, resultó extrañamente reconfortante, como un pequeño orden en medio de mi caos. Después, sacó la compra, leche, huevos, pan, pañales para Lucía, y colocó cada artículo en la encimera con una eficiencia silenciosa. Sin gestos dramáticos, sin comentarios sobre cómo debería cuidarme mejor. Simplemente hizo lo que necesitaba hacerse. Incluso organizó la despensa sin preguntar, colocando la harina donde yo podía alcanzarla y los potitos donde Lucía podría verlos. Antes de irse, se giró hacia mí y dijo, con una suavidad en la voz que no esperaba, si necesitas algo, Alma, estoy justo al lado. No importa la hora, ¿vale? Conseguía sentir. Mi voz era apenas un susurro. Gracias. Las palabras parecían pequeñas, pero su leve sonrisa me dijo que eran suficientes. Algo en su presencia se sentía como un asidero, algo real a lo que aferrarse mientras todo mi mundo se desdibujaba y se escurría entre mis dedos. El duelo tiene esa cualidad de hacer que todo parezca distante, como si miraras la vida a través de un cristal grueso. Pero la silenciosa bondad de Mateo tenía peso, algo que te anclaba a la tierra. En los días siguientes, esperé que desapareciera, como todos los demás, temiendo la incomodidad que trae la pérdida. Pero no lo hizo. Mateo se convirtió en una presencia silenciosa y constante, apareciendo por razones sencillas, para comprobar. Solo vi que el escalón de la entrada estaba suelto, decía, ya con un martillo en la mano. Creí ver tu luz parpadear anoche. Pero yo sabía que había algo más. No estaba allí por el escalón o las bombillas, estaba allí por nosotras. Lucía lo adoraba al instante. Chillaba cuando lo veía en la puerta, extendiendo sus pequeñas manos gorditas hacia él. Él la dejaba tirar de su barba incipiente, algo que a ella le parecía infinitamente divertido, mientras él ponía las caras más tontas para hacerla reír. Y ella reía, una carcajada plena y despreocupada que no había oído desde que Javier enfermó. Ese sonido rompió algo dentro de mí, algo que había estado enterrado bajo el dolor y el agotamiento, un atisbo del calor de la vida. Y, sin embargo, Mateo nunca cruzó la línea. Nunca indagó, nunca preguntó historias que yo no estaba lista para compartir. Nunca me hizo sentir como una obra de caridad o un objeto frágil que debía ser manipulado con cuidado. Simplemente estaba allí, presente, firme, real. A veces, por la noche, llamaba a la puerta con una olla humeante en las manos. Hice demasiado cocido, decía, encogiéndose de hombros, aunque yo comenzaba a sospechar que hacía demasiado, a propósito. Comíamos en mi pequeña mesa de la cocina, Lucía en su trona, dejando caer trozos de zanahoria aplastada al suelo, mientras hablábamos del tiempo, de la nueva remesa de herramientas en la ferretería o del gato atigrado callejero que no paraba de colarse en su garaje. Nada serio, nada pesado, solo conversaciones cotidianas que no sabía cuánto echaba de menos. Era fácil, era seguro. Y poco a poco, me descubrí esperando sus visitas, no porque trajera comida o arreglara cosas, sino porque con él la casa no se sentía tan vacía. El nudo en mi pecho no desapareció, pero se aflojó, y por primera vez en mucho tiempo, comencé a creer que quizás, solo quizás, no siempre me sentiría tan sola. Una noche, unos 3 meses después de la muerte de Javier, Mateo llegó con una botella de vino. Pensé que necesitabas un respiro, dijo, sosteniéndola con una sonrisa tímida. Lucía dormía, y la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Dudé, pero algo en sus ojos, amables, tranquilos, sin juzgar, me hizo decir que sí. Nos sentamos en el sofá, bebiendo vino, y por primera vez me abrí. Le hablé de Javier, de cómo me pidió matrimonio en medio de un chaparrón,
de cómo lloraba cada vez que abrazaba a Lucía. Mateo escuchó, realmente escuchó, sin apartar sus ojos de los míos. «Eres fuerte, Alma», dijo cuando terminé, mi voz quebrándose por las lágrimas. «Más fuerte de lo que crees». Negué con la cabeza, secándome los ojos. «No me siento fuerte. Siento que apenas me mantengo unida». Él extendió una mano, tocando suavemente la mía. «Lo haces por Lucía. Por ti. Eso es fortaleza». Sus palabras se quedaron conmigo, como una pequeña luz en la oscuridad. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más profundas. Supe de Mateo, de cómo creció en la calle de las Flores, de cómo perdió a sus padres siendo joven, de cómo trabajó como mecánico antes de conseguir un empleo en el aserradero local. Era un hombre que había visto su parte de dolor, pero lo llevaba con una quietud, como un peso que había aprendido a equilibrar. A medida que los meses avanzaban lentamente, Mateo se convirtió en algo más que el vecino de al lado. Se convirtió en mi salvavidas, una presencia constante cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Ya no era solo un vecino, era un amigo, un confidente, alguien en quien apoyarme como nunca esperé hacerlo. Cuando me vi desbordada por los encargos de costura y apenas podía respirar, no dudó en ofrecerse a recoger a Lucía de la guardería, apareciendo con ella a caballito y una caja de zumo en la mano, ambos riendo como si compartieran una broma privada. Arreglaba pequeños desperfectos en la casa, ajustaba las bisagras de los armarios, retocaba la pintura desconchada, pero lo que más me llegaba no era su habilidad manual, sino cómo me hacía reír. Una risa genuina, profunda, que me pillaba desprevenida y me dejaba con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de alegría. La primera vez que sucedió, sentí una punzada de culpa como un cuchillo. ¿Cómo podía reír cuando Javier ya no estaba, cuando el hombre que amaba no iba a volver? Pero Mateo nunca me hizo sentir avergonzada. De alguna manera, lo hizo sentir normal. Me recordaba en silencio que reír no significaba olvidar, significaba que todavía estaba viva, que quizás, solo quizás, todavía había vida por vivir. Luego llegó esa noche, una que comenzó como cualquier otra pero que terminó por cambiarlo todo. Había pasado casi un año desde que Javier se fue. La noche era tranquila, serena, una suave brisa movía las cortinas de encaje que tanto le gustaban a mi madre. Lucía se había dormido temprano, acurrucada con su peluche favorito, un burro llamado Platero, y yo intentaba reorganizar el salón para hacer espacio para una estantería de segunda mano que había comprado impulsivamente online. Mateo se ofreció a ayudarme a moverla. Siempre aparecía así, sin ser invitado, pero nunca siendo no deseado. Al final, nos encontramos sentados en el suelo, en medio del caos de libros esparcidos, jadeando por el esfuerzo y riéndonos de los títulos que Lucía ya había conseguido sacar de las cajas. La habitación era cálida y silenciosa, y por primera vez no pensaba en lo que había perdido. Simplemente estaba allí, en ese momento, con él. Y entonces sucedió. Lo miré. Su cabello ligeramente revuelto, una pequeña mancha de polvo en su mejilla, sus ojos brillando con esa calidez familiar y suave. Y algo dentro de mí se movió, un sentimiento que creía muerto con Javier. Un anhelo, una punzada. Mi corazón dio un vuelco, como si lo hubieran despertado. Mateo, dije, y su nombre se atascó en mi garganta. ¿Por qué haces todo esto por mí? Quiero decir. Se quedó inmóvil, claramente sorprendido. Se rascó la nuca, un gesto nervioso, ligeramente avergonzado. Conocía bien ese gesto. Porque eres importante, Alma, dijo con una voz suave pero firme. Tú y Lucía. Sois importantes para mí. Me importas más de lo que probablemente debería. La habitación pareció transformarse. El aire se hizo más denso, cargado de algo no dicho. Oía el latido de mi corazón en mis oídos. Y entonces, sin planearlo, sin siquiera entenderlo completamente, me incliné.
Nuestros labios se encontraron, al principio suaves e inseguros, como si ambos estuviéramos tanteando los límites de algo frágil. Por un instante, contuve la respiración, pensando que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero luego él me besó, respondiendo suavemente, y luego con una profundidad que casi me rompió. No había prisa ni desesperación. Era como abrir una puerta que no sabía que aún estaba cerrada, un beso que susurraba, te veo. Estoy aquí. No estás sola. Cuando finalmente nos separamos, me sentí mareada, insegura, pero extrañamente viva. Lo siento, susurré, mis mejillas ardiendo. No quería. No te disculpes, me interrumpió suavemente. Su pulgar rozó mi mano. He querido hacer esto durante mucho tiempo. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Era Mateo, el hombre que me había ayudado a recoger los pedazos de mi vida, que nunca había pedido nada a cambio. ¿Qué hacemos?, pregunté, más para mí que para él, apenas capaz de sostener su mirada. Él extendió su mano, entrelazando sus dedos con los míos. Lo que tú quieras que sea, dijo. Estoy aquí, alma. Para lo que necesites. Todo el tiempo que lo necesites. Y así, algo cambió dentro de mí. El dolor no desapareció, pero por primera vez en mucho tiempo, dejó espacio para otra cosa, algo nuevo, algo silencioso, cauteloso, hermoso y esperanzador. Esa noche no fuimos más allá, pero la semilla estaba plantada. Durante las siguientes semanas, nuestra conexión se profundizó. Robábamos momentos, conversaciones silenciosas después de que Lucía se durmiera, besos furtivos cuando nadie miraba. Se sentía como un secreto, algo frágil y precioso. Pero yo tenía miedo. Miedo de traicionar la memoria de Javier, miedo de lo que significaba volver a sentir esto. Una tarde, Mateo llegó con un ramo de flores silvestres que había recogido en el campo detrás de su casa. Para ti, dijo, extendiéndomelas con esa sonrisa tímida. Las tomé, mi corazón latiendo con fuerza. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, solté, Mateo, yo estoy sola. No solo por compañía, sino, ya sabes. Él no se inmutó, no apartó la mirada. Lo sé, dijo en voz baja. Y si alguna vez me necesitas para algo, estoy aquí. Sin presiones, sin expectativas. Solo estoy aquí. Sus palabras flotaron entre nosotros, cargadas de significado. Sentí una oleada de calor mezclada con algo más, un deseo quizás, o simplemente la necesidad de sentirme viva de nuevo. ¿Y si te digo que te quiero ahora?, pregunté con voz temblorosa. Sus ojos buscaron los míos, asegurándose de que lo decía en serio. Luego se acercó, su mano acarició mi mejilla. Entonces soy tuyo, dijo. Esa noche, todo cambió. No fue repentino, ni apresurado, ni salvaje. Fue lento, dolorosamente lento, como si el universo contuviera la respiración esperando ese momento. Cuando Mateo se acercó a mí, no fue solo un toque, fue una pregunta. Y mi respuesta no llegó con palabras, sino con la forma en que me incliné hacia él. Cruzamos una línea, sí, pero fue más que físico. Fue emocional, profundo, en el alma, como si hubiera encontrado una habitación olvidada en mi corazón y finalmente hubiera abierto la puerta. No hubo torpeza, ni vacilación, solo calidez, comprensión. La forma en que sus manos se movían sobre mí, suave pero segura, como si me recordaran, estás viva. Importas. Todavía eres digna de ser amada. Cada beso se sintió como una promesa, cada aliento como una liberación de todo el dolor que había estado cargando en silencio. Y cuando todo terminó, no nos apresuramos a hablar. Simplemente yacimos en la oscuridad, su brazo rodeando mi cintura, el latido de su corazón constante contra mi espalda. Cerré los ojos y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí paz. No la paz que viene del olvido,
sino la que llega al permitirte sentir de nuevo. Desde esa noche, Mateo se convirtió en algo más que el buen vecino que ayudaba con la compra o arreglaba el fregadero que goteaba. Se convirtió en mi compañero, silenciosa y firmemente, sin aspavientos. No solo en la intimidad, aunque su ternura allí era diferente a todo lo que había conocido. No daba la cercanía por sentada, ni como algo esperado, la trataba como un regalo, sagrado y suave. Siempre atento a cada suspiro, a cada pequeño temblor, a cada necesidad no expresada. Y de alguna manera, me hizo sentir segura de nuevo en mi propia piel. Pero más allá de eso, se quedó para la vida. Estuvo allí cuando Lucía dio sus primeros pasos vacilantes sobre la alfombra del salón, su voz elevándose sobre mis risas, los aplausos y la alegría salvaje. Estuvo allí cuando encontré la vieja camisa de franela de Javier en el fondo del armario, arrugada y con un ligero olor a cedro y recuerdos. Me derrumbé en el suelo, abrazando la camisa contra mi pecho, y Mateo no dijo nada, solo me rodeó con sus brazos y me dejó llorar. Siempre estaba cerca, inmutable, constante, nunca pidiendo más de lo que yo podía dar. No nos apresuramos a poner etiquetas. Yo no estaba lista para palabras como novio o pareja, al principio, se sentían demasiado frágiles, demasiado pesadas. Pero Mateo nunca presionó. Simplemente me amó en los lugares donde todavía me estaba reconstruyendo, sin hacerme sentir rota ni una sola vez. Y con el tiempo, sin siquiera darme cuenta, nuestras vidas comenzaron a entrelazarse. Se quedó a cenar, luego para siempre. Aprendió las costumbres de Lucía, sus canciones para dormir, su miedo a la oscuridad, su peluche de conejo favorito. Y entonces, un día cualquiera, Lucía lo llamó, papá. Esa palabra me detuvo en seco. Mi corazón se encogió. No estaba segura de si era una traición o una bendición. Pero cuando miré a Mateo, sus ojos suaves, su mano descansando ligeramente sobre la espalda de Lucía, lo entendí. No borraba a Javier, nunca podría hacerlo, pero tampoco debía hacerlo. Porque lo que Mateo y yo estábamos construyendo no era un reemplazo, era algo completamente nuestro, algo igual de real, igual de sagrado, igual de lleno de amor. La calle de las Flores comenzó a sentirse como un hogar de nuevo. Los vecinos, por supuesto, se dieron cuenta, los pueblos pequeños son así. Algunos arquearon las cejas, pero la mayoría simplemente sonrieron, felices de verme viva de nuevo. Mateo y yo nos sentábamos en el porche, viendo a Lucía jugar en el jardín, y pensaba en lo lejos que habíamos llegado desde esa primera llamada a mi puerta hasta esto, una familia, poco convencional, pero nuestra. A veces, cuando la casa está en silencio y el único sonido es el zumbido del frigorífico o las risas lejanas de los niños jugando en la calle, me encuentro atraída por la fotografía de Javier en la repisa de la chimenea. Su sonrisa congelada para siempre en ese marco, cálida, segura, reconfortante. La misma sonrisa que una vez me hizo creer que nada podría salir mal. Lo miro, a él, y me pregunto qué diría si me viera ahora. ¿Entendería la silenciosa batalla que libraba para levantarme de la cama por las mañanas? ¿Estaría orgulloso de lo lejos que he llegado, o sentiría que seguía adelante demasiado pronto? Pero entonces, como un susurro suave llevado por el viento, oigo sus últimas palabras resonando en mi cabeza: todo estará bien, Alma. No una pregunta, una promesa, una bendición. Y en ese momento lo sé. Él querría esto para mí. Querría la calidez que he encontrado en los brazos de Mateo, la risa que lentamente ha regresado a mis días, la esperanza que ya no se siente como una traición, sino como una curación. La vida aún no es perfecta. Hay días en que el dolor resurge de la nada, provocado por una canción, un olor, un recuerdo, y siento que me ahogo de nuevo. Días en que extraño tanto a Javier que me falta el aire y me deja un hueco en el pecho que nadie ve. Pero esos son los días en que Mateo aparece en silencio, no con grandes gestos o palabras bonitas, sino con su presencia, con paciencia, con esa calma inquebrantable que dice: estoy aquí. Te sostengo.
A veces toma mi mano y la aprieta lo justo para alejarme del borde. Otras veces suelta una broma terrible solo para verme rodar los ojos y luego reír. Pase lo que pase, nunca será Javier, y no quiero que lo sea. Él es Mateo, el vecino que una vez me pidió azúcar y terminó dándome una razón para sonreír de nuevo. Un hombre que no esperó permiso, sino el momento adecuado. Un hombre cuyo amor es silencioso, constante y fiable. Un hombre que nunca intentó arreglarme, sino que simplemente me amó mientras yo encontraba la manera de recomponerme. Ahora, mientras me siento en el porche con una taza de té, viéndolo perseguir a Lucía entre la hierba alta, su risa tintineando como campanillas al viento, siento algo que una vez creí perdido para siempre. Paz. Alegría. Una suave felicidad que no borra el pasado, sino que crece a partir de él. Y en este momento, lo sé con absoluta certeza, ya no solo sobrevivo. Vivo. Realmente vivo. Una suave brisa levanta ligeramente el borde de mi vestido de lino color arena, dejando al descubierto por un instante el delicado encaje de mi enagua. Mateo me mira de reojo, una chispa divertida en sus ojos. Sabe cuánto me gusta sentir la suavidad de los tejidos sobre la piel. A veces, cuando estamos solos, roza sus dedos suavemente contra el encaje, un gesto silencioso que enciende una calidez familiar en mi interior. El tiempo siguió su curso, tejiendo una nueva normalidad en nuestras vidas. Mateo se había mudado oficialmente, aunque para Lucía parecía que siempre había estado allí. Su risa resonaba en cada rincón de la casa, ahora mezclándose con la de Mateo, creando una melodía familiar y reconfortante. Yo también había cambiado. La sombra constante de la pena aún se cernía sobre mí a veces, pero ya no era tan opresiva. Había aprendido a llevarla conmigo, como una vieja cicatriz que duele con el cambio de tiempo, pero que ya no define cada uno de mis días. Con Mateo, descubrí una forma diferente de amar. No era la pasión juvenil e impetuosa que compartí con Javier, sino algo más tranquilo, más profundo, arraigado en la comprensión y el respeto mutuo. Amaba su paciencia infinita con Lucía, la forma en que le explicaba el mundo con una seriedad divertida, como la ayudaba a construir castillos de arena imaginarios en el salón. Amaba la forma en que me miraba, con una ternura que me hacía sentir vista de verdad, aceptada con todas mis imperfecciones y mis silencios. A veces, por las noches, después de acostar a Lucía, nos sentábamos en el balcón. Yo solía ponerme un camisón de seda color malva, la suavidad del tejido deslizándose contra mi piel, y Mateo me rodeaba con un brazo, aspirando el aroma a azahar que flotaba en el aire desde los jardines cercanos. Le gustaba el tacto de la seda bajo sus dedos, una caricia distraída que a menudo se volvía más intensa. Una de esas noches, mientras la luna llena bañaba la calle con su luz plateada, Mateo se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con un afecto profundo. Alma, dijo suavemente, tomando mi mano. He estado pensando. Hizo una pausa, y mi corazón dio un vuelco. Durante los meses que siguieron a la muerte de Javier, había sentido que mi cuerpo era algo ajeno, casi un caparazón vacío. Pero con Mateo, lentamente, había comenzado a reconectar con él. Sus caricias eran suaves, exploratorias, como si estuviera redescubriendo un mapa olvidado. Le gustaba el tacto de mi piel desnuda bajo sus manos, la curva de mi espalda, la suavidad de mi cuello. Había una ternura en sus toques que me hacía sentir deseada y segura al mismo tiempo. A veces, mientras me vestía, notaba su mirada discreta en la forma en que mis medias de nylon se ajustaban a mis piernas, un brillo fugaz en sus ojos que encendía una chispa cálida en mi interior. ¿En qué piensas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una de esas sonrisas que me hacían sentir que todo estaba bien en el mundo. ¿En qué quiero pasar el resto de mi vida contigo? Con vosotras dos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tranquila y profunda. Asentí, sin poder decir nada. Él se inclinó y me besó, un beso dulce y prometedor bajo la luz de la luna.
Comenzamos a planear una pequeña ceremonia, algo íntimo, solo nosotros tres y algunos amigos cercanos. Lucía estaba emocionada con la idea de llevar flores y un vestido nuevo. Yo imaginaba vestirme de blanco roto, algo sencillo pero elegante, quizás con algún detalle de encaje antiguo que me recordara a mi abuela. Un día, mientras revolvíamos viejas cajas en el trastero, encontré una pequeña caja de madera. Dentro había un pañuelo de seda bordado con mis iniciales y una nota de Javier. Para cuando necesites sentir mi abrazo cerca, decía. Lo apreté contra mi pecho, sintiendo una punzada de nostalgia, pero no de dolor paralizante. Le mostré el pañuelo a Mateo, y él simplemente me abrazó en silencio. Entendía. La vida continuó, con sus altibajos, sus momentos de risa y sus instantes de melancolía. Pero ahora teníamos un ancla, una base sólida construida sobre el cariño y la comprensión. Mateo era mi roca, el padre que Lucía necesitaba, y el hombre que me enseñó que amar de nuevo no significaba olvidar, sino extender el corazón. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, plantando rosales que Mateo me había regalado por nuestro futuro matrimonio, sonó el teléfono. Era Elena, una vieja amiga de Javier. Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Alma, dijo, su voz temblaba ligeramente. Necesito contarte algo sobre Javier. Algo que descubrí hace poco. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mateo dejó la pala y me miró con preocupación. ¿Qué sucede, Elena?, pregunté, un presentimiento helado recorriéndome la espalda. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, Elena dijo algo que hizo que el mundo a mi alrededor se tambaleara. Algo que puso en duda todo lo que creía saber sobre mi pasado y mi futuro. Alma, continuó Elena, su voz ahora apenas un susurro. Javier. Javier no era quien tú creías. Las palabras de Elena resonaron en mis oídos como un trueno en un día soleado. ¿No era quien yo creía? ¿Qué significaba eso? Javier, mi dulce, fuerte Javier, ¿podría haber algo que no supiera de él? Sentí la mano de Mateo apretar la mía, su mirada interrogante buscando respuestas en mi rostro pálido. ¿A qué te refieres, Elena?, logré preguntar, mi voz apenas un hilo. Elena dudó por un instante. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Descubrí unos documentos. Javier tenía otra familia. El teléfono cayó de mi mano, golpeando sordamente contra la tierra húmeda del jardín. Otra familia. La frase flotaba en el aire, densa e irreal. Sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara, tragándome en un abismo de incredulidad y dolor. Mateo se arrodilló a mi lado, recogiendo el teléfono. ¿Alma? ¿Qué ha dicho? No podía responder. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de momentos compartidos con Javier, ahora teñidos de una luz extraña y siniestra. ¿Sus viajes de trabajo? ¿Sus llamadas telefónicas privadas? Pequeños detalles que en su momento no significaron nada, ahora encajaban en un patrón oscuro y devastador. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio, luego con sollozos que me sacudían el cuerpo entero. Mateo me abrazó con fuerza, sin decir nada, dejando que mi dolor encontrara su cauce. Lucía, que había estado jugando cerca, se acercó con cautela, sus grandes ojos avellana llenos de preocupación. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó con su vocecita dulce. No supe qué decirle. ¿Cómo explicarle que el padre al que apenas recordaba quizás no había sido el hombre que yo creía? Pasamos el resto de la tarde en un silencio pesado. Mateo se quedó a mi lado, ofreciendo su presencia como un ancla en medio de mi tormenta interior. Lucía se acurrucó junto a mí en el sofá, su pequeño cuerpo buscando consuelo. Por la noche, después de acostar a Lucía, Mateo y yo nos sentamos en el balcón. El aroma a jazmín, más intenso que el del azahar, llenaba el aire.
Yo vestía una bata de seda color noche, su tacto frío y resbaladizo sobre mi piel, sintiéndome tan frágil y desorientada como una hoja arrastrada por el viento. Mateo se acercó y deslizó sus manos suavemente por mis brazos, deteniéndose en mis muñecas. Le gustaba sentir el latido de mi pulso bajo sus dedos, una conexión silenciosa y reconfortante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mateo, su voz grave y suave. No lo sabía. Sentía una mezcla de rabia, confusión y un dolor punzante por la traición. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre la persona que amé, se había hecho añicos. Necesito saber la verdad, dije finalmente, mi voz firme a pesar del temblor interior. Necesito hablar con Elena, ver esos documentos. Mateo asintió, su apoyo incondicional reflejado en sus ojos. Iré contigo. A la mañana siguiente, viajamos a un pueblo cercano donde vivía Elena. Nos recibió con los ojos enrojecidos y una carpeta marrón en sus manos. Dentro había fotografías, documentos, pruebas irrefutables de la otra vida de Javier. Una esposa, otro hijo, una realidad paralela que había existido a mis espaldas durante años. El impacto fue como un golpe físico. Sentí náuseas, la habitación giraba. Mateo me sostuvo, impidiéndome caer. Miré las fotos, una mujer sonriendo junto a Javier, un niño pequeño con sus ojos. Era una pesadilla. Mientras intentaba asimilar la verdad, Elena mencionó algo más. Algo que heló mi sangre aún más. Había un seguro de vida, dijo Elena en voz baja. A nombre de su otra familia. Y uno más pequeño, a tu nombre y al de Lucía. Un seguro de vida. ¿Javier había estado planeando esto? ¿Había estado viviendo una doble vida mientras me juraba amor eterno? La traición se sentía ahora más profunda, más calculada. De repente, recordé algo. Un comentario casual de Javier unos meses antes de enfermar. Debería poner mis asuntos en orden, había dicho, con una sonrisa nerviosa. En ese momento no le di importancia. Ahora todo encajaba de una manera terrible. Una pregunta comenzó a formarse en mi mente, una duda oscura y escalofriante. ¿Y si la leucemia de Javier no había sido algo aleatorio? ¿Y si? Miré a Mateo, el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia silenciosa. Él también parecía haber llegado a la misma terrible conclusión. En ese instante, el teléfono de Mateo sonó. Lo sacó del bolsillo y contestó. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba a la persona al otro lado de la línea. ¿Qué sucede?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mateo colgó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Era el hospital. Han encontrado algo extraño en los análisis de sangre de Javier. Algo que no coincide con una leucemia común. Mi corazón se detuvo. La verdad, oscura y terrible, comenzaba a revelarse. La traición de Javier no solo había sido emocional. Era mucho más profunda, más peligrosa. Y la sombra de esa traición ahora se cernía sobre mi presente y mi futuro con Mateo y Lucía.